Momento Guitarra, episodio 54. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a una serie de episodios dedicados a la teoría musical, especialmente pensados para quienes aprenden música de adultos. Si sientes que la teoría musical te cuesta, que resulta muy complicada, que incluso te da pereza, quédate a ver este podcast, escúchalo, porque te vamos a desmentir un poquito esa edad, vamos a cambiarte esa opinión. Vamos a hablar sobre herramientas, sobre qué es la teoría musical y sobre muchas cosas más. Solo nos queda decir que este podcast está patrocinado por la Escuela Momento Guitarra y La escuela Momento Piano, dos escuelas de lo mejorcito que hay en internet. lo mejorcísimo. Hay una cosa que decimos en este podcast antes de empezar. ¿Sabes cuál es? La frase que decimos siempre. ¿No? Es afina que empezamos. Muy bien, pues empezamos hoy con esta nueva serie de episodios del podcast de Momento Guitarra en la que, como veis, hay una invitada especial que es Margarita. Hola, ¿qué tal, Margarita? Me presento, ¿no? Bueno, pues yo soy Margarita y soy la profesora de Momento Piano y bueno, es una escuela, ¿no?, que tenemos juntos y bueno, pues he venido aquí para hablar de este tema que mucha gente odia, que es la teoría musical. Ya hablaremos más de lo que es Momento Piano para quien no lo entienda, pero de momento quiero que sepáis que Margarita es especializada en lenguaje musical, ¿no? O en... Sí, el lenguaje musical, porque dentro del lenguaje musical está también la teoría musical, ¿no? Es como toda esa parte teórico y práctica a la vez, pero que no es tocar el instrumento, ¿vale? No es ni tocar el piano ni la guitarra, es esa parte complementaria, ¿no? Por así decirlo. Por si alguien se pregunta, ¿cómo va a ser especializada en esto? Pues bueno, dentro de la carrera de música hay muchas especialidades, ¿no? Guitarra, piano, violín, y una de ellas es teoría musical, lenguaje musical, diría, sí, ¿no? Sí, eso es. A veces se llama pedagogía musical, a veces el lenguaje musical, depende un poquito. Vale, es como si vas al conservatorio y te apuntas esa asignatura que, bueno, antiguamente cuando yo empecé se llamaba solfeo, pero ahora se llama... Lenguaje, sí, lenguaje musical, aunque depende de la escuela. Y como decíamos al principio, hay muchos mitos sobre el lenguaje musical, sobre la teoría, porque ha sido algo que se ha usado por unos para, yo diría, menospreciar a otros, ¿vale? Interesante. Y bueno, vamos a ver un poco de esto. Hoy vamos a responder 3 preguntas esenciales. La primera es, ¿qué es la teoría musical? Te lo voy adelantando. La segunda es, ¿por qué es importante aprender teoría musical? Vamos a dar nuestra opinión. Y la tercera, ¿es difícil aprender teoría musical? Como veis, todo sobre teoría musical. Sí. Este no es el único episodio que hemos pensado una serie de 6, así que si estás interesado en esto, que sepas que de aquí a, bueno, no sé si, ¿cada cuánto lo vamos a hacer? ¿Cada una vez al mes? Sí, eso ¿Vale? es. De aquí a 6 meses vas a estar entretenido con esto. Esto quiere decir que vas a poder, si sigues esto en directo, vas a poder hacer preguntas que vamos a responder en el siguiente episodio. Eso es. Así que los comentarios los vamos a estar leyendo. No te cortes en comentarnos. Igual, hemos presentado a Margarita, pero no hemos dicho nada de mí. Claro, yo soy Pablo Romé, yo soy guitarrista y profesor, director de Momento Guitarra, la escuela de guitarra clásica online más grande de habla hispana actualmente. Y bueno, llevo haciendo este episodio pues unos años. Estamos por el número 54 y es verdad que mucha gente me pedía hablar sobre teoría musical, así que qué mejor que llamar a Margarita, que además de ser profesora de Momento Piano, también es la profe de teoría de Momento Guitarra, de la Escuela de Guitarra. Exacto. Y hablar sobre estos temas. ¿Empezamos ya? Primera pregunta. Venga, vamos con ella, a ver. Vale, pues yo te voy a hacer esto, te voy a hacer la pregunta, la vamos a plantear, tú dices tu opinión y luego yo digo yo la mía, discutimos. Vale. Y luego a ver qué queda, ¿vale? A ver quién gana. Entonces, primero, ¿qué es para ti la teoría musical? Y me gustaría que lo explicaras con las palabras más llanas del mundo. Es decir, no que no vayamos al diccionario y digamos, la teoría musical, según la RAE, es el... No, vale. En tus palabras, para ti. Si no lo sabes, tienes que haber estudiado. No me sé esta. Bueno, pues en realidad definir teoría musical es muy amplio, así que lo voy a comparar un poco con aprender un idioma, ¿no? La música, yo creo que estamos casi todos de acuerdo en que es un idioma con el que podemos comunicarnos, expresarnos. Pues digamos que la parte de teoría musical es esa gramática, esa fonética, ¿no? Esa parte que está como un poco fuera de la práctica, pero que nos ayuda mucho a ejecutar mejor la práctica, ya sea en un instrumento, cantando, lo que sea. Vale, muy bien. Para mí, bueno, es parecido, ¿no? También, pero yo siempre digo una frase que es... teoría musical es vocabulario. Total. ¿Vale? Es decir, es aprender a comunicarse, a decir las palabras que describen la música. Total. Para poder entenderla. Siempre en la escuela
Yo digo esto, cuando estás en la escuela, en el momento de guitarra, cuando estás aprendiendo las piezas es ¿qué quiero tocar, no? Tocar. Cuando estás aprendiendo de la técnica es cómo hago que suene mejor, ¿no? Cómo entreno, ¿no? Y la teoría musical es cómo entiendo. Entonces, para mí es un poco eso, es las herramientas que nos ayudan a entender más la música. Claro, es entender ese vocabulario que utilizamos y qué significa, ¿no? Cada palabra. Mira, tenía que poner un ejemplo, a ver qué te parece, sobre... es algo parecido, es como comparar esto con un mapa, ¿no? Si sabes leer un mapa, puedes explorar más lugares. Total. Si entiendes teoría musical, puedes explorar más la música. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo, porque es que se te abre un mundo de posibilidades sabiendo teoría musical que sin tenerlo, oye, pues te disfrutas mucho, te apañas muy bien, pero bueno, te abre mucho la mente, ¿no? Vale, pues eso nos lleva, yo creo que directamente a la segunda pregunta. Y es, ¿por qué es importante aprender teoría musical? Digo una cosa antes, si tenéis dudas, si tenéis alguna pregunta, escribid un comentario y lo respondemos en el siguiente episodio. Genial. Vale, ¿por qué es importante aprender teoría musical? Es importante, que no imprescindible, ¿vale? Esto es hay que tenerlo muy en mente. Es importante porque, pues un poquito lo que hemos dicho antes, ¿no? Te abre mucho la perspectiva de la música, te hace entender, ayuda mucho a la memoria de las piezas que estás aprendiendo, entender cómo están construidas de manera teórica, pues bueno, oye, te coloca un poco la mente para memorizar mejor las piezas. Bueno, es como aprender una herramienta más para aprender música con más profundidad, por así decirlo. Me gusta la idea. Yo también digo que, bueno, siempre también que no es imprescindible, pero ayuda a tocar con otros, a saber comunicarse, ¿no? Mejorar tu oído, que eso también hace que disfrutes más. Exacto. Entonces es como que, como dicen, ¿no? El saber no ocupa lugar. En este caso es un saber, también la teoría. Da un poco de pereza. De hecho, Sí. yo voy a hablar de la gran pereza que supuso para mí. Sí. Pero es verdad que se disfruta más. Claro, a mí me gusta compararlo con el café, que a mí me encanta el café. Y cuando empecé a aprender la teoría, por así decirlo, del café, empecé a disfrutar mucho más del café. También pasa pues, con otras comidas, ¿no? Que es como empiezas a saber cosas, los matices, cómo se hace el café, no sé qué, y de repente es como que tus percepciones hacen que disfrutes más de esa experiencia. Incluso pues, en la música puede ser simplemente escuchar. Al principio me queda con el teoría del café. Digo, un libro estaría bien de eso. Pues sí, oye. Bueno, pero sí, pero te entiendo, ¿no? Que si ya a lo mejor distingues entre café arábico o café... No me sé otro tipo de café. Torrefacto. Dices, pues mira, este sabe más así, este sabe más asá, ¿no? Sí, eso ya es. puedes expresarte, pues aprender ese vocabulario para decir, ah, pues mira, esto me gusta más porque ta, ¿no? Exacto, eso es. Bien, entonces... Y una cosa más, ¿Cuál? hacerte el inteligente y el interesante en una conversación con amigos. Para eso sirve mucho. Hay gente que se hace el interesante como que sabe sin saber, pero es mejor saber. Mejor saber. Hay otra cosa que tengo apuntada aquí, que es entender que estás tocando en lugar de entender lo que estás tocando en lugar de depender solo de la memoria, ¿no? Eso. Aquí entra un concepto muy interesante que yo hablo muchas veces de él y es del aprendizaje profundo. Es decir, cuando aprendes una pieza a tocarla, aprenderla desde muchos puntos de vista, no solo de memorieta. Que bueno, que eso yo me siento identificado, en mucho tiempo estuve aprendiendo así, sin entender nada. Es que puedes aprender un idioma sin entender nada, ¿no? Por ejemplo, yo sé decir Guten Tag, que es en alemán, pero no tengo ni idea de alemán. Y también sé decir Genau, que es en alemán. De hecho, me acuerdo que en un concierto... ¿Te lo cuento esto? Sí, cuéntame. En un concierto estaba en Alemania con una cantante, con Solomía, y ella estaba hablando en alemán, diciendo todo, me miró, yo dije, Genau, y todo el mundo se rió. Y dije, no sé lo que ha dicho, pero espero que no me ha estado poniendo verde. Quiero decir que puedes aprender un idioma sin tener ni idea. Exacto. Y la teoría vale para pues, no quedarte a lo mejor en vergüenza en algún momento. Eso incluso puede ser peligroso en cuestión de idiomas. Sí. Pues sí, muy interesante eso. Es decir, no aprender solo de imitación o memoria, ¿no? O esa memoria muscular, sino entender en profundidad, ¿no? La música. Que eso también ayuda mucho para una cosa que suele provocar bastante miedo, que es quedarte en blanco, ¿no? En el momento que quieras tocar en público. Normalmente cuando estás solo en casa no te quedas en blanco, ¿no? Pero aprender la música en profundidad te ayuda a que eso sea mucho más difícil que ocurra. Entonces, esperamos que con esto que hemos dicho sobre por qué es importante aprender teoría musical, hayáis entendido que, bueno, que hay unas razones. Si todas estas razones te dan igual, es decir, si te da igual aprenderte bien las cosas, no lo voy a decir así,
Si te da igual... La teoría del café. Sí, sí. Es un poco, bueno, pues yo toco y ya está. Sí. No pasa nada, o sea, puedes estar 20 años tocando y no hacer nada de teoría musical, pero yo siempre digo que llega algo un día que te gusta un poquito. A mí me pasa con el vino, no me gustaba el vino, pero un día me dieron a probar un vino y dije, esto está increíble. Sí. Y ya a partir de ahí seguí investigando otro vino. Al final estás como buscando ese que te gustó, luego no llega nunca. Sí, es verdad. Pero bueno, se hace apasionante el Sí. mundo de la teoría también. Eso es, eso es. Y además una cosa más que quiero añadir. Yo cuando he incluido mucho la teoría musical en mis clases de lenguaje musical, era para la parte de componer, ¿vale? Y eso es muy interesante. Conocer un poquito la teoría musical para empezar a crear música te da pistas, te Sí. lo pasas muy bien. Yo ahora que dices eso me acuerdo de que, bueno, yo en lenguaje musical, vamos a decirlo sin solfeo, cuando yo era pequeño era solfeo, era malísimo, pero malísimo no lo siguiente. O sea, para que te hagas una idea, cuando me hicieron la prueba para ver qué tal iba, saqué un 2, o sea, pero en plan que daba pena. Y claro, es porque no entendía nada, porque tenía que estar calculando intervalos, armaduras y un montón de cosas de vocabulario que no entendía para qué servían, porque yo sabía tocar guitarra, pero vamos, yo sé que el punto ese se toca así en la guitarra. Claro. No me digas si es un la, un sol o un re, ¿no? Claro, claro. Y el caso es que cuando ya empecé, pues no sé cómo, pero iba probando, ¿no? Creo que un poco por pena, pero iba probando. Entonces ya llegó el día que me empezaron a hablar de la armonía, ¿no? Entonces ya es una cosa que ya sí que mi oído se identifica con oír la armonía, ¿no? Qué bueno. Y entonces dije, que todo eso que había estudiado valía para algo. Exacto. Qué importante también saber esto, porque claro, cuando tú aprendes normalmente, bueno, pues de pequeño, ¿no? Una escuela, un conservatorio, normalmente no se explica o no se dice, oye, esto te va a servir para luego componer, para luego hacer no sé qué. Si eso te lo dicen a lo mejor, oye, pues todo eso, esa parte un poco más ardua de la teoría musical se hace más amena, ¿no? Sí, sí, tiene sí, un sí. objetivo. Recuerdo a algunos profesores, ahora estoy haciendo como memoria, pero no me voy a detener en eso. Vamos a la pregunta 3, que ¿es difícil aprender teoría musical? Si le preguntas a alguien si la teoría musical es difícil y no sabe nada, seguro que dice que sí, ¿no? Porque es como que está dentro del colectivo que teoría igual a difícil, ¿no? Sí, sí, total. Pero ¿tú qué opinas? Pues yo creo que no tiene por qué ser difícil. Todo depende de cómo se aborde y, bueno, pues un poco la intensidad con la que vas a abordar la teoría musical, porque se puede aprender muy rápido y muy intensamente y se hace difícil, según mi experiencia, o muy poquito a poco y complementándolo con la práctica, ¿vale? Porque es que si no es muy difícil a veces entender este concepto, ¿vale? Es importante que la práctica o la escucha esté presente. Yo hay una cosa que repito mucho y es que, bueno, cuando alguien me viene diciendo que quiere aprender teoría musical o que quiere aprender a leer o que cualquier cosa más teórica en la música, su idea es que lo aprenda y ya lo tenga asimilado y vea una partitura y pueda tocarla a primera vista. Y eso son habilidades que desarrollamos los músicos profesionales porque estamos todo el día con eso. Y eso es. Entonces, para mí, mi objetivo con mis alumnos es simplemente que lo entiendan. Genial. Porque entendiéndolo, pues puedes deducirlo. Exacto. Y al final es eso. Si lo deduces muchas veces, al final se hace rápido. Pero no hace falta hacerlo rápido para disfrutar. Entonces, como conclusión, no es que sea difícil, sino que como cualquier otra actividad necesitas explicaciones claras y práctica, ¿no? Sí, y práctica, eso es. Y repasar muchas veces y también otra cosa más, que es buscar distintas explicaciones, ¿vale? Porque lo que te puede explicar un profesor lo va a hacer siempre desde su prisma, desde dónde ha estudiado, si ha estudiado más clásico, más moderno, ¿vale? La diferencia es bastante grande. Entonces, si, yo qué sé, te explican los intervalos, ¿vale? Los intervalos es un tema muy típico de la teoría musical y no lo estás entendiendo muy bien, busca otras maneras de explicación porque es probable que con alguna de ellas lo entiendas, ¿vale? Que tu cerebro haga clic y entienda de qué está hablando. Es como esas cosas que te explican una vez y hasta que no te lo han explicado 3 o 4 no lo logras entender del todo. Exactamente. Y es muy normal, ¿eh? No decaigáis porque en el primer intento no lo entendáis. Eso es. De hecho, yo estuve un año entero sin tener ni idea de lo que era justo esto de los intervalos y otras cosas, y de repente al año siguiente lo entendí todo perfecto. Cuando se repitió otra vez la explicación, me lo explicaron de otra manera, o sea que es normal todo ese proceso de un año, ¿vale? O sea... Me pasó igual, pero con 5 años. Vale. O sea que... También puede no, pero pasar. es verdad. Sí, sí. A mí se me da bien aprender de memorieta. Entonces digo, una segunda, 2 semitonos. Claro, ¿no? eso Cosas es. así. Pero no llegas a entender, ¿no? No, Hasta porque mucho después. lo pone en un papel. Exacto. Y hasta que no lo ves en la práctica,
Bueno, pero bueno. Es un Entonces, proceso. es súper interesante todo esto. Hemos hablado sobre qué es la teoría musical, hemos dado nuestra opinión. Hemos hablado también de por qué es importante aprender teoría musical y hemos dado cada uno nuestras razones. No es obligatorio, pero bueno, pero puede ser Enriquece interesante. mucho. Y también hemos hablado sobre si es difícil aprender teoría musical. ¿Aquí qué conclusión hemos dado? Pues que no es difícil, que hay muchas maneras y que es un proceso, ¿vale? Que respetar tu ritmo y esas expectativas que igual nos creamos al principio de tenemos que entenderlo ya, tenemos que no sé qué, bla, 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 fuera. ¿Vale? Ahora viene el momento de preguntas y respuestas. Sí. Pero no hay todavía preguntas porque es el primer episodio. Así que va a ser muy corto Así esto. que nos hemos inventado. Vale, bueno, hazme alguna pregunta relacionada con esto para que la gente se vaya acostumbrando a qué tipo de preguntas. Y luego yo te hago otra a ti, ¿vale? Vale. ¿La lectura a primera vista tiene que ver con la teoría musical? No. Esta pregunta... Es difícil. Voy a hacer pasapalabra. No, hombre, pero voy a explicar qué es la lectura a primera vista, porque hay gente a lo mejor que no entiende eso. Eso es dentro de la teoría musical, no sé si incluso decir de la práctica, es una habilidad dentro de todo lo que se puede hacer en música que está muy relacionada con la práctica. Significa algo tan fácil como cuando coges un libro, abrirlo y leerlo y decirlo en voz alta. ¿Qué pasa? Que con los libros estamos muy acostumbrados porque leemos a primera vista siempre, pero en música, no sé yo por qué, porque el sistema es tan complicado, es difícil leer a primera vista y solo lo hacen algunos músicos que se dedican a eso. Exacto. Dirás, ¿qué cosa más rara? ¿Cómo no van a poder leer los músicos? Pues unos leen más rápido, otros más lento. Depende del instrumento, cambia mucho la cosa. Hay unos más fáciles, otros más difíciles, pero esa habilidad de lectura a primera vista es como muy... gusta mucho, ¿no? Al principio, sobre todo, dices, yo quiero saber hacer eso, quiero abrir una partitura y tocar. Y he hablado bastante para explicar qué es esto, pero no me acuerdo de la pregunta que me ha hecho Margarita. ¿Qué más pregunta? Sí, para la lectura musical es necesario la teoría musical, o si está dentro de la teoría musical. Vale, pues esa es la parte que voy a hacer pasapalabra. ¿Tú qué opinas? Vale, pues esto es una pregunta súper complicada hasta para mí, pero sí que tiene que ver en algunas cosas, pero no es lo mismo, ¿vale? Una cosa es la parte de lectura y otra cosa es la teoría musical, que están muy relacionadas, pero bueno, una cosa tiene que más que ver, como que has dicho tú, con mucha práctica, mucha habilidad, es otra manera de aprenderlo. Claro, o sea, al fin y al cabo sí que tiene que ver porque, vamos a decirlo así, tienes que saberte toda la teoría para poder tener una partitura y sacarle el jugo que tiene, ¿no? Exacto. Puede facilitar la teoría, saber teoría musical a la hora de la lectura a primera vista, pues porque a lo mejor ya tienes ciertas habilidades de simplificar ciertas cosas, pero bueno, eso Claro. es ya a un nivel muy alto. Claro, porque ves un acorde y tocas el acorde, ves Exacto. terceras y tocas terceras, ¿no? Eso es. Vale, bien. Ahora me toca a mí hacerte la pregunta sobre esto, ¿no? Sí. La pregunta que te voy a hacer es muy simple. Vale, ya sé lo que es la teoría musical, ya sé por qué es importante y sé que tampoco es tan difícil, pero no quiero aprender. ¿Pasa algo? No pasa nada. Ya está. O sea, no tiene mucha más respuesta porque si te apetece lo aprendes, si no tienes que hacer ningún examen. ¿Vale? Y no me van a decir, es que eres malísimo porque no sabes teoría. Pues te lo pueden decir. Si te encuentras a alguien que te dice eso, me parece absurdo, ¿no? que te pueda pasar, pero es su opinión. Vamos a dejarlo ahí. Pero nosotros como profesores jamás le diríamos a un alumno, a nadie, que lo está haciendo fatal porque no quiere aprender teoría musical. ¿Vale? Eso es también lo bueno de aprender de adultos. Hemos dicho que este podcast estaba enfocado en gente que quiere aprender teoría musical de adultos. Eso es. Y realmente es que no podemos obligar como profesores a nada en concreto. Porque depende de tus objetivos, así será importante o no. Dices, pues mira, mi objetivo es ser profesor en el Carnegie Hall, en la escuela no sé qué. Sí. Pues si quieres ser profesor, pues tendrás que aprender teoría. Claro. Pero si mi objetivo es tocar en el sofá y divertirme... Eso es. Bueno, en el sofá el piano no, pero... Bueno, depende del piano. Pues sí. Pero mira, ahí has dicho una cosa muy interesante. El objetivo, según cuál sea tu objetivo, va a ser más importante o menos importante que aprendas teoría. Muy bien, pues estamos ya en el final del episodio, esta es la despedida. Hacemos un resumen breve, ya lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Sí. Vamos a decir una cosa, vamos a decir qué va a haber en el próximo episodio. Eso es. ¿Qué va a haber? Va a haber el tema del ritmo. Muy bien, vamos a hablar mucho del ritmo, ¿no? Eso es. Y vamos a ver por qué a veces no entendemos, por qué no nos sale el ritmo,
qué son esas figuritas que a veces salen en las partituras, ¿verdad? ¿Vale? ¿Cómo se poquito, llaman? ¿No? eso es. ¿Por qué no nos salen las corcheas a veces? Exacto, cómo entender el ritmo, eso es importante. ¿Vale? Así que te invitaría a que hicieras alguna pregunta dentro de este... El tema del ritmo, ¿no? Sí. Lo miraremos en YouTube y en Spotify, pero este podcast le puedes encontrar en muchas plataformas. Igual, puedes escribirnos con cualquier medio que puedas, eso. por email o por comentario, y trataremos de responder algunas de las preguntas en el próximo episodio. Hay una cosa con la que acabo siempre estos episodios de Momento Guitarra. No sé si te suena Sí. un poco. Casi me lo sé. Entonces, me gustaría que, por lo menos en este, acabáramos así. Luego, Vale. a lo mejor los siguientes de la serie de lectura musical, de Sí. teoría musical, no. Pero bueno, ¿este te apetece Sí, hacerle? quiero decir. Entonces, mira, te voy a dejar aquí el texto que hay que decir Ujú. y yo toco. Vale. Toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario. Porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres. Hasta el próximo episodio.